Estamos hablando del libro de Santiago. ¿Cuántos saben que Santiago es el medio hermano del Señor Jesús, verdad? Fue hijo de María. Y pues obviamente después que el Señor Jesús nació, la Biblia nos enseña que pues José conoció a María. Y ese conocer, hablábamos en una ocasión anterior, es de que pues tuvieron relaciones íntimas. Y entonces obviamente pues la Biblia habla de los hermanos de Jesús. Entre ellos está Santiago, está Judas, hay otros más, pero Santiago es quien escribió este libro y hemos estado hablando sobre, ¿verdad? Hemos estado yendo a través de este libro capítulo por capítulo. Hoy pues vamos a estar en el capítulo 1 y vamos a estar leyendo desde el verso número 2 hasta el verso 8 y luego más adelante vamos a estar leyendo otros más del 13 al 15. Así que si usted tiene su Biblia puede ir ahí al libro de Santiago y vamos a estar compartiendo. Así que le damos gracias a Dios y el tema de hoy es resistiendo pruebas y venciendo tentaciones. Resistiendo pruebas, venciendo tentaciones. ¿Cuántos saben que nosotros atravesamos pruebas constantemente en la vida? ¿Verdad? Yo creo que no tengo que decirle eso a nadie, usted lo sabe, porque probablemente hoy mismo usted atravesó una prueba. O a lo mejor en este momento estás pasando por una prueba en tu vida muy difícil. Y nosotros atravesamos pruebas. A la misma vez, como creyentes en Cristo Jesús, nosotros también somos tentados constantemente a hacer pues lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y en la vida pues siempre enfrentamos esas pruebas. Las pruebas son exteriores. Las pruebas que nosotros enfrentamos son exteriores. Y las tentaciones son en el interior. Las pruebas son en el exterior, pero las tentaciones son en el interior. Y eso es una distinción muy importante que nosotros tenemos que saber para saber lo que es una prueba y lo que es una tentación. Y Santiago en este libro pues nos enseña a vivir una vida de fe verdadera, una vida de fe genuina. Nos enseña a vivir en medio de todo lo que enfrentemos, sea una prueba o sea una tentación. Nuestra fe tiene que ser una fe de verdad. No puede ser una fe de mentira o una fe, ¿verdad?, que no es válida, que no es real. Tiene que ser una fe verdadera. Y esto es lo que el libro de Santiago nos enseña mayormente, ¿verdad? Y yo no quiero vivir una vida que no está, que está desequilibrada, donde yo digo que tengo fe, pero no lo demuestro con mis obras, con mis acciones. Yo tengo que demostrar con mis acciones de que mi fe es una fe genuina, es una fe de verdad, es una fe que es como la palabra de Dios dice, ¿verdad? Como Dios me llama a hacer. Si yo he dicho que puse mi fe en Cristo, en Jesús, pues entonces mis obras, mis acciones tienen que demostrar eso. Así que yo quiero vivir una vida equilibrada, una vida alineada con Dios y con su palabra. Y esto lo hemos estado viendo o mirando a través de los estudios que hemos estado haciendo del libro de Santiago. Cuando nosotros hacemos esto, que vivimos una fe verdadera en medio de pruebas y en medio de tentaciones, entonces podemos comenzar a vivir una vida que es extraordinaria. Una vida que es, pues, que se levanta a pesar de lo que suceda en nosotros, una vida que se levanta. Así que vamos a leer en el libro de Santiago, capítulo 1, verso número 2 en adelante. Dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo. Tenga pendiente esa frase ahí. Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría,
pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal hombre o tal persona que ocurrió cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Así que las pruebas vienen en varias formas, ¿verdad? Y ahí leímos algunas cosas que vamos a tocar más adelante, como eso donde dice tengan por sumo gozo. Él está diciendo tengan por sumo gozo, no es cualquier tipo de gozo. Pero las pruebas vienen en varias formas. Las pruebas no están destinadas para destruirnos, sino probarnos y fortalecernos. Podemos ser probados en nuestra fe, ¿verdad? Para fortalecernos. Ese es el propósito de ser probado de las pruebas, es para que salgamos fuertes y para que podamos obtener un carácter y una madurez en el Señor. Porque si nosotros vinimos a Cristo fue para crecer, no para quedarnos igual todo el tiempo. Y para uno poder crecer en el Señor, entonces uno tiene que ser probado. Como cuando uno va a la escuela, ¿verdad? Cuando estábamos en la escuela y íbamos del kinder al primer grado, al segundo grado, para uno poder pasar al siguiente grado, habían pruebas, ¿verdad? Y así, y en la universidad también lo mismo, para uno poder obtener ese próximo, pues esos créditos, tienes que pasar, aprobar un examen, etcétera, etcétera. O sea, las pruebas son para mejorarnos a nosotros, para fortalecernos, y especialmente si estamos en Cristo Jesús. Así que ese es el propósito, y vienen en varias formas, y las pruebas son exteriores, no es en el interior que somos probados, es en nuestro exterior. Así que nos fortalecen, y las pruebas son esas presiones, pueden ser presiones externas que a veces te van a agobiar un poco, te van a sacar de tu zona de comodidad. Porque porque el que está muy cómodo, no hay progreso cuando estamos demasiado cómodos, ¿verdad? Y eso pues es evidente. Cuando uno está demasiado cómodo, no quiere hacer ejercicio, quiere seguir comiendo, queremos seguir, ¿verdad?, cómodos. Pero ¿qué pasa? Hay consecuencias. Tenemos que movernos. Pues lo mismo en el Señor también. Las pruebas van a sacar lo mejor de nosotros, o a veces lo peor. Pero las pruebas son para fortalecer nuestras vidas. Eso es lo que el Señor quiere a través de esto. Y desarrollar un carácter que sea digno del Señor, ¿verdad? Un carácter en Cristo Jesús dentro de nosotros. Las pruebas y las presiones son por fuera, pero para desarrollar un carácter por dentro de nosotros. Dentro de nuestro ser, que nosotros somos, en nuestra mente. Desarrollar una mente, ¿verdad?, con un carácter bien firme en el Señor Jesús. Ese es el propósito. Aunque la prueba comienza y son exteriores, tienen una reacción en nuestro interior que nos ayudan a nosotros. Así que a veces la presión puede venir por medio de una circunstancia o puede venir por medio de una persona. Hay veces que hay personas que son una prueba para nosotros, ¿verdad que sí? ¿Alguien tiene personas que son pruebas en su vida? Muchos tenemos quizás a alguien en nuestras vidas que son pruebas para nosotros, probar nuestra fe, nuestra paciencia y todo eso. Pero si somos fuertes, si dependemos de Cristo, si escuchamos la palabra del Señor, el carácter se desarrolla por dentro. Nuestra mente, una mente fortalecida, una mente renovada que se va renovando, va fortaleciendo nuestras vidas. Así que, ¿qué hacemos con las pruebas y las presiones que son externas? ¿Qué hacemos? Debemos hacer lo que dice la Biblia, porque ahí dice, leímos ahora mismo, dice,
sabiendo que la prueba de su fe va a producir paciencia, en el verso 3. Y luego el verso 4 dice, pero, hay un pero ahí que dice, pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales y que no quede nada atrás. Entonces, está diciendo ahí que la paciencia haga su obra perfecta o completa. Entonces, necesitamos perseverar en Cristo a través de las pruebas, confiar en el Señor, buscar la ayuda necesaria, el apoyo necesario, si es necesario, de nuestros hermanos y hermanas en Cristo o de nuestra familia, buscar ese apoyo para perseverar en las pruebas. Entonces, eso es lo que la Biblia está diciendo ahí, que la paciencia entonces tiene su obra completa. Y eso entonces nos causa a nosotros madurar, ser fuertes, más fuertes en Cristo Jesús. Muchas veces nos rendimos muy rápido ante las pruebas. Tan pronto empieza una prueba, mucha gente usted ve que comienza en los caminos del Señor, pero se rinden rápido porque empiezan las pruebas en el exterior para probar nuestra fe, a ver si es una fe genuina o es una fe por conveniencia, ¿verdad? Yo vine a Cristo por conveniencia, porque pues yo quería todo lo bueno que hay, ¿verdad? Pero tan pronto empezamos a enfrentar una prueba, entonces ahí decimos, yo no puedo con esto ya, no puedo, me voy, me rindo. Entonces nos rendimos demasiado rápido cuando el Señor está buscando que nosotros, Él está con nosotros. Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin. El Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda a perseverar a través de las pruebas. Hay pruebas que son más difíciles que otras, no se puede negar, pero el Señor siempre está con nosotros, siempre, para ayudarnos, para fortalecernos. No significa que no vamos a sufrir, que no vamos a pasar, ¿verdad?, dificultades. Vamos a enfrentar dificultades, pero el Señor está con nosotros y esa es nuestra esperanza y nuestra confianza en Cristo. Eso es lo que nos distingue a nosotros de tener una fe genuina y verdadera, una fe que no es en realidad real. Así que tengan por sumo gozo, es lo que dice el verso 2 en el capítulo 1, y gozo en el Nuevo Testamento significa estar con Dios. Por el gozo que fue puesto delante de Jesús, Jesús soportó la cruz por nosotros. Entonces, ese gozo que la Biblia está hablando significa someternos a Dios, al Señor, que lo hagamos, que soportemos la prueba por el Señor, por amor al Señor, porque hay un propósito detrás de eso y el Señor nos va a ayudar a nosotros. Así que Cristo soportó todo lo que tuvo que pasar para llegar a la cruz y todo eso lo soportó por amor y se sometió al Padre. Entonces eso es el gozo de someterse. No estamos hablando de un sentimiento, de un gozo de verdad, de sentimiento, de que siempre estoy riéndome y no es ese tipo de gozo, es un gozo que viene por someterse a Dios. Y es un gozo que uno mismo escoge estar en gozo, ¿verdad? Uno escoge sometiéndose al Señor. Este gozo es no solamente, ¿verdad?, más que ser feliz. No estamos hablando de esta felicidad que se habla de que fueron felices para siempre, o sea, al final de la película, y fueron felices por siempre y para siempre. No es ese tipo de felicidad o gozo. Está hablando de un gozo que se escoge obedeciendo a Dios. Yo escojo el gozo del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Así que inclusive cuando Santiago empieza ahí en ese primer verso, al final del verso 1, en el capítulo 1, él dice saludos, ¿verdad? Él da como un saludo al final, pero ese saludo está expresado en una forma que significa regocíjense y sigan regocijándose. O sea, es como esfuércense en regocijarse en el Señor. Hagan un esfuerzo en regocijarse en el Señor, aunque cueste, pero regocíjense, es más, regocíjense más. No importa lo que esté sucediendo en nuestras vidas. Entonces, síganse regocijando y dice, y esto pues
también dice, cuando dice sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, ese saber es una palabra de confianza y relación. Sabiendo, o sea, sin tener dudas. Yo tengo confianza y yo tengo una relación con Dios, que yo sé que Dios, si Dios me dice que aguante, que soporte, que confíe en Él, si Dios me dice eso, mi confianza y mi relación con Dios es tal que yo lo voy a hacer y yo me voy a mantener en gozo, aunque no tenga sentido, humanamente hablando, no tiene sentido que uno se esté gozando si está pasando por pruebas y que uno esté, ¿verdad?, tranquilo, esperando en el Señor. No tiene sentido, pero la Biblia me dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. O sea, yo estoy confiado que a pesar de esto, yo voy a salir victorioso porque voy a mantener una paciencia de parte de Dios y eso me va a dar un carácter firme en el Señor. Así que esto viene de confianza y relación y esto va a producir resistencia. Entonces ¿qué va a ir sucediendo en tu vida? Que tú vas a ser una persona que vas a caminar siempre en el Señor y vas a ir resistiendo cualquier cosa que venga a nuestras vidas. Y mientras más uno hace eso, más uno desarrolla el carácter. Entonces, cuando enfrentamos cualquier otra cosa, ya vamos a estar listos porque el Señor nos va fortaleciendo a nosotros. Así que soportamos las pruebas con paciencia. Hay que cuidar nuestras acciones, hay que cuidar nuestra forma de ser. Y la resistencia es esperar. Resistir significa esperar en el Señor. Cuando estemos pasando por alguna prueba, orémosle a Dios. Señor, ayúdame a esperar en ti. Yo sé que no es fácil, pero ayúdame a esperar en ti. Dame la fortaleza que necesito. La Biblia dice que la fe sin paciencia o la fe que no espera ni escucha ni está bajo presión no hereda la promesa. La única manera de pasar una prueba es dejar que la paciencia haga su trabajo. Esperar en el Señor y dejar que la paciencia haga su trabajo. Entonces, te pregunto hoy, entonces a ti, ¿estás tú enfrentando las pruebas de esta forma? ¿Estás tú orándole al Señor? Señor, ayúdame, dame la fortaleza que necesito, ¿verdad? ¿Estás tú o es simplemente cuando llega la prueba te desesperas y empiezas a tomar decisiones ahí a lo loco sin saber qué vas a hacer? Lo voy a hacer así porque sí, porque es lo más rápido, porque es lo mejor que yo sé hacer. O estás esperando en el Señor, estás pidiéndole a Dios que te dé sabiduría para cómo enfrentar una situación. Entonces es algo que tenemos que considerar nosotros. Nosotros podemos fortalecernos en Cristo porque Cristo pasó todo lo que pasó cuando llegó a la cruz y atravesó todo eso. Entonces, si Él ya pasó por esa gran prueba, ¿verdad? Fue a la cruz, murió, resucitó por nosotros y todo lo hizo por nosotros. Nosotros en Cristo ahora podemos también tener esa resistencia, esa paciencia que necesitamos. Pide sabiduría al Señor ante las pruebas. No tengan miedo, ahí lo dice la palabra. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad, sin reproche. Y dice, y le será dada. El Señor nos va a dar sabiduría para enfrentar las pruebas. Entonces, si hay una situación que se levanta de repente en tu vida, a lo mejor voy a decir una situación financiera porque son comunes las situaciones financieras, pero se levanta de repente una situación financiera en tu vida donde no sabes qué vas a hacer, perdiste el trabajo y no sé, sucedió algo inesperado. Entonces, ¿cómo vas a enfrentar esa prueba que está pasando ahora mismo en tu vida? Una prueba en el exterior que puede fortalecerte por dentro o te puede dejar igual, depende cómo tú vas a reaccionar ante la prueba. Si tú dejas que la paciencia haga su obra, entonces el Señor, y le pides al Señor sabiduría, Señor, yo voy a ser paciente, yo voy a esperar en ti, dame la sabiduría que necesito, ayúdame, provéeme, ábreme puertas, pon a personas a mi alrededor que me ayuden también a poder pensar, a poder tomar buenas decisiones, y uno comienza a poner su confianza en el Señor.
Eso es dejar que la paciencia haga su obra y luego le pedimos, Señor, dame la sabiduría que necesito. Ayúdame, Señor, para entender la situación. No la entiendo, pero yo sé que tú la entiendes. Así que las pruebas que provienen de las circunstancias y las personas siempre están fuera de nuestro control. Las pruebas que vienen de otras personas hacia nosotros o circunstancias están fuera de nuestro control. Pero ¿qué está en nuestro control? En nuestro control está que podemos esperar en el Señor, que podemos ser pacientes y pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Esas cosas las podemos hacer y que nos dé discernimiento. Que no tan solo estemos escuchando las opiniones de todo el mundo, que no estemos escuchando las opiniones de lo que dicen los medios sociales, las noticias, esto, aquello. Vamos a escuchar qué dice el Señor en su palabra, qué dicen mis hermanos que yo sé que son maduros en el Señor, que me pueden dar un buen consejo, etcétera. Entonces yo comienzo a buscar las alternativas que el Señor ha puesto para mí, para mi vida, y comenzamos a buscar de esa forma. Entonces, ¿estás escuchando tú lo que el Señor pues quiere hacer para producir fe en tu vida? ¿Estás discerniendo tú la voz de Dios por encima de otras voces u opiniones en medio de las presiones del diario vivir? ¿Estás confiando tú en Dios por encima de todo o solamente en ti mismo? Entonces, tenemos que confiar en el Señor, tenemos que observar estas cosas que acabo de mencionar, tener por sumo gozo, o sea, saber sin lugar a duda que yo tengo una relación con Dios, que yo confío en Dios, mi confianza y mi relación están en Dios, en el Señor por medio de Cristo. Estoy soportando con paciencia, número 2. Y número 3, pido sabiduría al Señor. Esas 3 cosas son importantes, por eso Santiago las menciona en esos versos que leímos ahí en el primer capítulo. Entonces, las pruebas son en el exterior, pero también están las tentaciones que enfrentamos y tenemos que distinguir una cosa de la otra. La tentación no se gana o no se lucha desde afuera, se lucha desde adentro para vencer la tentación. Y Santiago es uno de los escritores que habla más sobre este tema que tiene que ver con tentaciones, más que cualquier otro escritor en el Nuevo Testamento. Él hace una diferencia entre prueba y tentación. Él habla sobre esto y las pruebas y las tentaciones no son lo mismo. A menudo pueden ocurrir al mismo tiempo, pero no son lo mismo. Son diferentes y tienen resultados o conducen a resultados diferentes cada cosa. Dios prueba nuestra fe. Dios prueba nuestra fe en el exterior, pero es para llevarnos a perseverar y para llevarnos a un crecimiento y para llevarnos a una intimidad más profunda con Él. Ese es el propósito de cuando somos probados, ¿verdad? Para eso, para hacer la obra completa de Dios en nosotros. El diablo, el enemigo, tienta a los creyentes, nos tienta a nosotros en el interior. El enemigo nos tienta, Dios no tienta a nadie. El enemigo sí nos tienta en nuestra naturaleza egoísta. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos una naturaleza egoísta? Somos egoístas por naturaleza. Desde pequeñitos ya se ven en los niños cuando van creciendo, ya se ve ese egoísmo. Todo es mío, todo es mío, todo es mío. Y no quieren compartir muchas veces. Inclusive llegan a ser adultos y todavía están así muchas personas. Porque es natural en nosotros que somos así. Entonces, dentro de nosotros tenemos una naturaleza egoísta, una naturaleza depravada, una naturaleza que va en contra de los principios y los conceptos de la palabra del Señor. Entonces, el enemigo, eso es lo que usa o tienta, esos deseos egoístas que nosotros tenemos, nos tienta con esos. Usted nunca va a recibir una tentación de parte del enemigo, de Satanás. Nunca va a ser tentado con algo que usted no desea. ¿Verdad? Nunca. Siempre va a ser tentado con algo que deseamos.
O sea que ese deseo viene de nosotros mismos. Está dentro de nosotros, esos deseos están dentro de nosotros y el enemigo viene a tentarnos con esos deseos que van en contra de la palabra del Señor. El enemigo nunca te va a tentar diciéndote, deberías leer la Biblia más a menudo. Nunca Satanás va a venir donde nadie a decirle, oye, lee más la Biblia, lee la palabra del Señor todos los días. No. El enemigo no te va a tentar con eso porque no es un deseo que está dentro de nosotros. Te va a tentar con otras cosas. Te va a tentar con otras cosas. Oye, ¿viste el carro nuevo que se compró el vecino? Tú deberías comprarte uno más caro. Deberías comprarte uno más caro porque tú puedes. Te vas a endeudar, pero no importa. No vas a poder casi comprar comida para la casa, pero vas a tener tremendo carro para que el vecino vea que tú también. Entonces, vamos a ser tentados, pero ese deseo está en nosotros. Ese deseo de ser mejor que alguien, de creerme que soy mejor que otra persona, de creerme que soy más que otra persona. Ese deseo está dentro de mí y el enemigo va a usar ese deseo para tentarme a que lo lleve a cabo y lo haga contrario a lo que dice la palabra. Y de eso es lo que Santiago está hablando cuando habla de la tentación. Así que el diablo no te va a tentar con ¿verdad? Las cosas que a ti no te gustan o que tú no deseas. Te va a tentar con las cosas que tú deseas. Soportamos las pruebas, como hablábamos hace un rato, pero la tentación hay que vencerla y también hay que resistir al diablo. Hay que resistir al diablo y huirá de nosotros. Santiago, entonces vamos a seguir leyendo ahí en el capítulo 1. Santiago en el verso 13 en adelante dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Verso 14, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces, una prueba de convertirse en una prueba se puede convertir en una tentación. Cuando somos probados en el exterior, se puede convertir en una tentación si estamos pensando que Dios es el causante, ¿verdad? De que esa tentación viene de Dios, una tentación en nuestras vidas. Comenzamos a culpar a Dios. Si yo pienso que una prueba que yo estoy pasando, le echo la culpa al Señor, entonces eso ya se convierte en una tentación. El enemigo puede estar diciendo, mira lo que te está haciendo el Señor, mira lo que te está haciendo Dios. Entonces si yo me voy por esa línea y creo que Dios está haciendo eso para hacerme daño, ya entonces ahí el enemigo me tentó mi vida. Y yo comienzo entonces a pensar en una forma equivocada sobre lo que Dios quiere hacer dentro de mí. Dios quiere fortalecerme, Dios quiere acercarme más a Él, a que yo tenga una relación más íntima con Él. Dios quiere que yo crezca a través de las pruebas, que yo crezca, me levante, que madure. Pero si yo empiezo a verlo de otra forma, yo empiezo a pensar que Dios lo que está haciendo es queriendo destruirme y queriendo aplastarme, entonces ya me estoy dejando llevar por la tentación del enemigo de culpar a Dios de algo que el Señor no tiene una intención de hacer con mi vida. Entonces, ¿qué significa vencer la tentación? Superar, que ganamos la lucha interna. Tenemos una lucha interna. Ya el Señor Jesús venció en la cruz por nosotros. Cuando yo me someto a Cristo, entonces yo puedo vencer también las tentaciones que vienen a mi mente. Necesitamos rendirnos, nuestras vidas rendidas delante de Dios, delante del Señor. Nunca vamos a vencer la tentación hasta que entendamos la ley del pecado. La ley del pecado es parecida a las leyes del universo. Yo tengo aquí esta Biblia, está grande la Biblia,
para dejarla caer. Pero tengo esta tarjetita, la ley de la gravedad. Aquí está. Lo hago de nuevo. La ley de la gravedad hace que esa tarjeta, porque hay una fuerza de gravedad que nos empuja. Por eso yo puedo estar aquí parado, porque la fuerza de gravedad me empuja. Y entonces estoy aquí. Entonces, la ley del pecado también es igual. La ley del pecado en nuestras vidas nos empuja a hacer las cosas que no agradan a Dios. Nuestra naturaleza, el pecado en nosotros nos lleva a hacer lo que no agrada a Dios. Pero hay una ley también de la aerodinámica que rompe o que puede quebrantar lo que es la ley de la gravedad. Y por eso es que los aviones pueden volar y subir, y los cohetes pueden subir hacia el cielo y hacia el espacio, porque es la ley de la aerodinámica, porque puede vencer la gravedad y puede subir y puede seguir y viajar por todos lados. Entonces, la ley del pecado es como la ley de la gravedad. La ley del espíritu viene a ser como la ley de la aerodinámica cuando se compara con la ley de gravedad. Que a pesar de que la ley del pecado quiere llevarme a hacer lo contrario a la palabra de Dios, pero la ley del espíritu ahora me ayuda a yo resistir al enemigo, resistir la tentación por dentro, resistir, aguantar en el Señor. ¿Para qué? Para honrar a Dios, porque la ley del pecado es un deseo egoísta dentro de mí, y la tentación se junta con este deseo, ¿verdad? La tentación viene del enemigo con ese deseo que yo tengo de hacer lo contrario a la palabra de Dios. Entonces, cuando escogemos actuar a favor de nuestros deseos, estamos dejando que nazca en nosotros el pecado, que nazca en nosotros lo que es el pecado en nuestras vidas. Y cuando nace el pecado, o sea, cuando el pecado está en nosotros constantemente, crece y se fortalece en nuestras vidas. Por eso hablábamos en otras ocasiones anteriores sobre renovar la mente. Tenemos que renovar nuestra mente y comenzar a dejar que el Señor, por medio del Espíritu Santo y su palabra, renueve nuestra manera de pensar, someternos a la forma de pensar que Dios tiene para nosotros y dejar la forma antigua de pensar. Entonces esto tiene que ver con eso mismo. Y la ley del Espíritu es lo que me ayuda a vencer, para que ese pecado, cuando yo caiga en una tentación, porque fallamos, obviamente no somos perfectos, todavía no hemos llegado a la perfección. Cuando Cristo venga por nosotros, estaremos con Él y no tendremos más la ley del pecado en nosotros jamás, por toda la eternidad. Pero mientras eso sucede, estamos aquí, y cuando yo vengo y yo caigo en una tentación, fallo al Señor, no debo permitir que ese pecado se desarrolle, que eso continúe sucediendo. Tengo que renovar mi forma de pensar y decirle: Señor, ayúdame a pensar de forma diferente. El que estaba acostumbrado antes de venir a Cristo a quizás a estar fornicando, quizás a estar engañando a su esposa, o engañando a su jefe, o engañando a sus amigos. Tenemos que cambiar esa forma de pensar ahora. El enemigo te va a tentar para que esos deseos que tú siempre has tenido de hacer las cosas de la forma equivocada, contraria a Dios, te va a tentar para que lo sigas haciendo. Pero cuando tú dejas que el Señor comience a renovar tu manera de pensar, de que no, yo no voy a vivir una vida que engaña a los demás, yo voy a vivir una vida que honra a Dios. Ese es un cambio, esa es una renovación de la mente. Entonces ahí comenzamos a ver que estamos resistiendo la tentación y estamos venciendo en el nombre del Señor Jesús, porque nos estamos sometiendo a lo que dice la palabra del Señor, nos estamos sometiendo a Cristo. Así que esto es bien importante para todos nosotros. Yo quiero decirte en este día que el Señor quiere que tú crezcas. Él te ayuda a acercarte a Él
nos ayuda a nosotros. Las pruebas que nosotros enfrentamos son para crecer, no para destruirnos. Y las tentaciones que son, el enemigo nos tienta, ¿verdad? Por dentro, nuestros deseos egoístas, nuestros deseos carnales, pecaminosos, Él los usa para tentarnos, pero son nuestros propios deseos. Pero el Señor te dice, si tú confías en mí, si tú has puesto tu confianza en mí, resiste, hónrame y tú vas a crecer. Tú vas a ver que yo estoy contigo. Cristo venció y si fallaste, pues levántate, porque Cristo venció en la cruz por nuestros pecados para pagar el precio. Pero levántate, no dejes que ese pecado continúe tomando control de tu vida, porque se desarrolla y se convierte entonces en un mal hábito. Una mala disciplina se va a convertir en un mal hábito eventualmente. Nosotros no somos atraídos ni por los demás, ni por la sociedad, ni por el enemigo. El enemigo no nos atrae. Nuestros propios deseos nos atraen. Satanás lo que hace es que nos tienta con nuestros propios deseos. Así que sea honesto, seamos todos honestos y conscientes de nuestros deseos. Y vamos a invitar al Señor a esas áreas de nuestro corazón que sabemos que estamos luchando con ellas. Yo estoy luchando porque a lo mejor me gusta hablar de los demás, las cosas ¿verdad? Malas sobre las demás personas. Yo hablo mal de la gente, hablo mal de mi prójimo, hablo mal de mis familiares, hablo mal de mis vecinos. Pues yo no voy a hacer eso, no voy a dejar que el enemigo me tiente, aunque yo tenga un deseo de hacerlo, pero es un deseo contrario a la palabra del Señor. Yo voy a dejar que la palabra de Dios renueve mi forma de pensar y voy a vencer la tentación en el nombre del Señor Jesús. Y entonces cuando yo hago eso, el Señor me ayuda y me fortalece. Voy a ser más fuerte para vencer esa tentación y ya no va a tener control sobre mi vida. Amén. Estamos en la misma página, estamos entendiendo, captando lo que Santiago escribe aquí en este primer capítulo. Es tremendo este libro de Santiago y vamos a continuar con todo esto, pero yo quiero hacer una oración para concluir en esta tarde. Quiero hacer una oración. Hay un término que se utiliza para aquellos que les gusta la pescar, o los que les gusta la cacería. Se utiliza algo que es atraer o arrastrar. Ese término en la pesca es, por ejemplo, atraer al pescado cuando está por ahí, se mete en alguna cueva, un escondite, se mete en un escondite para protegerse de los demás pescados grandes, de los que se los quieren comer, y para protegerse también de todos los que quieren pescarlos. Entonces se esconde, se meten en estos escondites, pero el pescador sabe cómo atraer a ese pescado para sacarlo de ese escondite y le tira la carnada, ¿verdad? Para acercarlo, para arrastrarlo hacia la carnada, para que salga de su escondite. Y eso lo hacen, ¿verdad? Para motivar a que ese pescado salga de ahí. Nosotros somos atraídos también para alejarnos de nuestro escondite, que es estar en la seguridad del Señor. Cuando nosotros estamos en el Señor, estamos en nuestro escondite y estamos ahí con Él. Y nos mantenemos con el Señor siempre, con su palabra, meditando en la palabra del Señor, congregándonos, buscando de Dios. Nos mantenemos todos así, pero el enemigo siempre va a tratar de tirar una carnada para arrastrarnos, para atraernos, para que salgamos de nuestro escondite y comencemos a hacer las cosas como nosotros queramos hacerlas, como nuestros propios deseos egoístas quieran hacerlo y no nos sometamos a Dios. Eso es lo que quiere el enemigo, nos atrae. Pero Dios atrae a la gente hacia Él mismo. El Señor nos atrae hacia Él mismo. Él es nuestro escondite. Y yo te digo hoy, escóndete en el Señor. Mantente firme en los caminos del Señor. No te rindas. Nuestro escondite en tiempos de tentación debe estar siempre en Cristo Jesús. Para que esos deseos egoístas, carnales, esos deseos que no son de Dios, que no vienen de parte del Señor, sino de nuestros propios deseos, que no puedan
hacernos caer en la tentación y producir el pecado en nuestras vidas. Así que yo te exhorto, si estás aquí hoy, que te acerques más a Dios, que te mantengas con el Señor en ese escondite que es el Señor, y podemos vencer la tentación desde adentro, porque Cristo fue tentado en todo, pero nunca pecó. Él venció por nosotros. Así que hoy, cuando confiamos en Cristo, nosotros podemos vencer también, y vamos a seguir, ¿verdad?, cada vez más superando esas tentaciones y ser más fuertes en Cristo. Yo voy a hacer una oración. Si estás aquí, tú dices, yo quiero que el Señor me fortalezca, que me ayude. Voy a hacer una oración por ti. Y también si estás mirando este video hoy y tú dices, yo no sé, nunca he puesto mi confianza en el Señor, yo quiero hoy comenzar a confiar en Dios. Pues la única forma de hacerlo es poniendo tu confianza en Cristo Jesús. La Biblia dice que el Señor, ¿verdad?, murió en la cruz. Dice que Dios envió a su único hijo a este mundo para morir en la cruz, para dar su vida, porque el único que podía pagar el precio por nuestros pecados, porque todos somos pecadores, el único que podía hacerlo es Dios. El mismo Señor se encarnó, el Hijo se encarnó para pagar el precio por esos pecados. Y fue a la cruz, murió, pero Él venció la muerte. Él resucitó al tercer día. Y la Biblia dice que resucitó y que luego ascendió a la presencia del Padre. Y Él hizo todo eso para pagar el precio por ti y por mí, que no podíamos pagar nosotros. Así que cuando tú pones tu confianza en Cristo, hoy te arrepientes de tus pecados y le dices perdón al Señor, el Señor te hace una nueva criatura. Así que yo voy a orar para que eso suceda hoy, si tú quieres, si tú deseas eso. Así que ayúdenme a orar los que estamos aquí. Vamos a orar y ya nos vamos a estar despidiendo. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la enseñanza de esta palabra poderosa, Señor, maravillosa que tú nos das. Gracias por aquellos que están aquí presentes. Ayúdanos a ser, Señor, a confiar más en ti, a mantenernos siempre en el escondite que es tu presencia, Señor. Y no permitas que el enemigo, Señor, nos atraiga, Señor, a estos deseos que van en contra de tu palabra. Haznos fuertes para resistir, Señor, para vencer la tentación y poder, Señor, sobrepasar las pruebas y acercarnos más a ti, Señor. Por aquellos que no te conocen, toca sus corazones, Señor. Te pido que ellos se arrepientan hoy de sus pecados y entreguen sus vidas a ti y comiencen a seguirte desde este día en adelante, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración, si deseas seguir a Cristo, escríbenos a esa dirección que aparece ahí en la pantalla y te vamos a comunicar contigo. Así que Dios te bendiga. No olvide compartir este video con alguien. Envíele el link a alguien o compártalo en sus redes sociales. Dele share y así nos ayuda a esparcir la palabra del Señor. Que Dios le bendiga y Dios le guarde y será hasta la próxima ocasión.